en el inicio de todo proyecto de software, ¿sí? El rol que desempeña esta persona es buscar abstraer todas esas funcionalidades que un sistema tiene que tener, revisarlas de acuerdo a su experiencia. Si ustedes se dan cuenta, empezamos con el tema de programación orientada a objetos, vimos el tema de abstracción, hablamos de los requisitos de software, cómo deben de ser tomados, y hemos estado viendo algunos diagramas que permiten entender qué es lo que el software va a ayudar a hacer, como por ejemplo el diagrama de BPMN, ¿verdad? Que nos modela cómo son los procesos de negocio en una organización. Entonces la idea del software es precisamente ayudar a que esos procesos de negocio se den. Si vamos a tener una cadena de suministros hacia, por ejemplo, un supermercado, en esa cadena de suministros hay proveedores que van a estar haciendo pedidos, perdón, a quienes se le van a estar haciendo pedidos que tienen que ser entregados con cierta periodicidad, se maneja un stock, se manejan ventas, se manejan productos perecederos. Y digamos que todo eso, controlado por software, nos permite obtener visibilidad de qué está pasando en un negocio, ¿sí? Y que esos procesos fluyan más rápidamente, porque las órdenes se pueden generar automáticamente en base al inventario, se pueden generar listados de productos perecederos para que sean quitados de los estantes, los pagos se pueden generar de forma automática, entonces quitan mucho la gestión y ayuda a esos procesos de negocio. Entonces la idea de modelar un proceso es entenderlo y ver cuáles son los puntos de mejora que puede tener. Ahorita vamos a ver una serie de diagramas orientados a que las ideas que un analista de software pues logró capturar durante la especificación de requerimientos también se puedan trasladar a un desarrollador. Entonces, por ejemplo, hoy vamos a empezar con un diagrama que es muy similar a BPMN, ¿sí? Pero este diagrama se llama diagrama de actividades. Y se van a dar cuenta que se parece. No es lo mismo, tiene ciertas diferencias, o sea, porque el BPMN sirve para procesos de negocio, y los procesos de negocio son grandes, ¿sí? O sea, un proceso de negocio en una organización lleva un montón de actividades. Pero cuando yo quiero diagramar no todo el proceso, sino centrarme tal vez en una de esas actividades, en uno de esos como subprocesos o mini procesos, yo tengo un diagrama de actividades. Pero este diagrama de actividades le puede servir mucho a un programador para poder saber cómo se comportan las cosas y cómo debería esta persona poder, pues, a través del software reflejar lo que ocurre en el mundo real. Entonces vamos a empezar con el diagrama de actividades. Y a lo largo de este nuevo módulo vamos a empezar a ver otros diagramas más, ¿sí? La idea es que ustedes tengan distintas herramientas que les permitan después poder plasmar lo que el software hace, ¿sí? Y plasmarlo de una forma gráfica. Los diagramas lo que permiten es el entendimiento, ¿sí? De un solo vistazo, ¿verdad? No quiere decir que solo lo voy a ver un par de segundos, sino me refiero a que en un solo diagrama yo puedo obtener un montón de información que para poder transmitirlo debería tal vez de colocar demasiado texto, ¿sí? Entonces los diagramas me permiten una comunicación rápida con las personas siempre y cuando se hable el mismo lenguaje en ese diagrama, ¿sí? Siempre y cuando se respeten las convenciones, las notaciones que hay, pues puede ser una herramienta muy útil. Entonces vamos a empezar con eso el día de hoy. Un segundo. Módulos. Módulo 1, módulo 2 y vamos con el módulo 3. Solo vamos a activar aquí la vista del estudiante. Bueno, este módulo se llama pruebas del sistema. Por ahí hay una lección ahí que vamos a hablar de pruebas. Pero vamos a empezar entonces con el tema de diagrama de actividades. Solo, si quieren, antes de empezar esto, quiero revisar el tema del proyecto del curso. Si no, se me va a olvidar y va a pasar una semana más y no lo vamos a hacer. Entonces, ya está publicado el proyecto del curso. Déjenme ver.
recuerdo que había publicado. Voy a cambiarle fecha nada más. Bueno, entonces me aparece un nuevo módulo que se llama Proyecto del Curso, y en este módulo pues va a estar el enunciado. Pueden descargarlo. Ahora el enunciado pues no tiene mayor cosa. De fecha 30 de octubre, pero ahorita vamos a platicar cómo va a estar. Y dice: a continuación encontrará el enunciado del proyecto del curso. Vamos a ver, dame un segundo. Bueno, vamos a leerlo, ¿sí? Proyecto Análisis de Sistemas 2. El gerente de una empresa que se dedica al desarrollo de software ha contratado a su equipo de analistas de sistemas para que desarrollen material de capacitación para los analistas de sistemas junior de la empresa de desarrollo de software. El material de capacitación que debe desarrollar es una presentación sobre un patrón de diseño. Los patrones de diseño, design patterns en inglés, son soluciones habituales a problemas comunes en el diseño de software. Cada patrón es como un plano que se puede personalizar para resolver un problema de diseño particular de tu código. Los patrones de diseño varían en su complejidad, nivel de detalle y escala de aplicabilidad. Consideraciones, dice. Su equipo de analistas de sistema está conformado máximo por 5 integrantes. Eso lo vamos a platicar ahorita que veamos los grupos de la clase, ¿sí? A cada equipo se le asignará un patrón de diseño diferente y la fecha en que tendrá que realizar su presentación en clase. Todos los integrantes deben participar en la exposición. Deberá realizar una presentación y una demo en código Java. La duración mínima de la presentación será de 15 minutos y la duración máxima de 20 minutos. Para guiarse deben utilizar la información del siguiente sitio, o el sitio que la vez pasada vimos, ¿verdad?, de patrones de diseño. Valor: 15 puntos netos de su examen final. Entrega, dice. Un día antes de su exposición, por eso es que la entrega está hasta el 30, pero si alguien entrega, no sé, el 15, por decir así, un día antes, es decir, el 14, el coordinador del grupo debe entregar en la plataforma el archivo de su presentación. Ustedes van a tener que hacer una presentación en PowerPoint o en cualquier otra herramienta. Entonces, un día antes de que les toque exponer, suben esa presentación a la tarea que está habilitada, que dice proyecto del curso. Además de eso, van a subir su proyecto. Imaginemos que usamos NetBeans, por ejemplo. Entonces, el proyecto que van a presentar el día siguiente en código Java, lo suben, ¿sí? No tiene que ser NetBeans, puede ser cualquier otro IDE. La cuestión es que el mismo proyecto que expongan el día siguiente, lo suben un día antes. Entonces suben dos cosas: la presentación más el código fuente de ese proyecto. Y aquí está el listado de los patrones que pueden utilizar, ¿verdad? Entonces hay patrones creacionales, patrones estructurales y patrones de comportamiento. Por ejemplo, el patrón adapter, el patrón memento. Hay algunos que ya están tomados, por así decirlo, ¿sí? Vamos a ver entonces cómo están conformados los grupos. El grupo A, déjenme chequear.
Actualizar esto, sí. Vamos a expandir esto. Bueno, grupo A van a exponer el patrón adapter. Solo quiero saber, bueno, quiero confirmar con ustedes que sean estos 6 integrantes y quién es el coordinador. Muy bien, el coordinador del grupo, ¿quién es, Kevin? Muy bien. Bueno. Luego, grupo B, patrón memento, y me habían dicho que el coordinador era Gregorio. ¿Estamos bien con esos integrantes, Gregorio? Sí, ingeniero. Perfecto. Grupo C, yo veo demasiadas personas, son 7 personas, pero no me han dicho cuál es el patrón que van a exponer. El patrón sería prototype. ¿Quién es el coordinador, Vidal? Sí, creo que va a ser mi persona. Muy bien. Sí. Así dijeron ellos pero sí, porque no. Sí, sería yo. Vidal, ¿verdad? Vamos a ver. Grupo D, patrón decorator. Laser es el coordinador, según me habían dicho, y está Edgardo y Gerson también. ¿Estamos bien ahí? Ay, perdón. Estamos bien, ingeniero. Y grupo E, me confirmó por aparte, ahorita acabo de crear el grupo, está Wagner, Ángel y Ludwig. ¿Estamos bien para el grupo E? Wagner, Ángel, ¿estamos bien? Bueno, parece que solo se conectaron a la clase, pero no están poniendo atención. Ronnie, Alejandro y Daniel Fernando todavía están acá en el curso. Vamos a ver si los ubico. Daniel Fernando, si está por acá. Daniel, ¿tenés grupo para proyectos? Al grupo D, dice Daniel. ¿Con quién? Con Laser. ¿Están de acuerdo ahí el grupo de Laser que agreguemos a Daniel? Sí, no hay problema. Agregarlo entonces, sí. Ronnie, Alejandro, ¿alguien lo conoce? ¿No? Bueno. Ángel, Wagner o Ludwig, ¿están por acá? Sí, Inge, acá estoy. Ángel Duarte. ¿Qué patrón van a exponer, Ángel? Ahorita le indico, Inge. Gracias. Bueno, vamos a hacer algo, sí.
Bueno, vamos a hacer el sorteo de qué fechas va a pasar cada grupo, ¿sí? Ahorita voy a generar una letra aleatoria de la A a la E, y la que se genere va a pasar. Vamos a empezar con esa exposición. Vamos a ver, hoy tenemos 1, sería 8, 15, 22 y 29. Tengo A, B, C, D, E, 5 grupos. Un grupo por semana, ¿sí? 8, 15, 22 y 29. Bueno, vamos a empezar con 2 grupos la siguiente semana, es decir, el 8. Tienen toda esta semana todavía para poder venir y afinar esos 2 grupos su exposición, ¿sí? Entonces, vamos a generar 2 letras aleatorias. La primera va a ser grupo A, ¿sí? Y la segunda, grupo B. Entonces, grupo A. Vamos a ver, va a pasar el día 8. Grupo A y grupo B. Vamos a dejarlo aquí una vez. 8. Vamos a ver quién pasa el siguiente fin de semana, que sería 15 de octubre, ¿sí? Grupo C, 15 de octubre, y grupo B, C y B, 15 de octubre. Y por lo tanto el grupo D pasaría el 22. Ángel, ¿ya tienen el patrón que van a exponer? No, mis compañeros no me contestan. Bueno, ahí se recuerdan que tienen que confirmar. Ustedes pasan el siguiente fin de semana, pues tienen que confirmar a más tardar hoy. La idea es que presenten en código fuente cuál va a ser el patrón también, o sea, una demo. Y recuerden que no pueden presentar la demo que está en el libro, ¿sí? O la demo que está en el... Acá, porque digamos, si yo me voy hacia acá, yo puedo ver los patrones de diseño. Puedo ir a ver el catálogo, por ejemplo, el patrón adaptador. Puedo leer sobre él, ver pseudocódigo. Y aquí me dice cómo implementarlo. No me recuerdo que... Bueno, aquí hay código, pseudocódigo. Pero había una sección de cómo implementarlo en distintos lenguajes. Por ahí va de estar, pero no me recuerdo. Vamos a ver. Aquí hay ejemplos de código. Por ejemplo, en Java, yo vengo al patrón adaptador y me dice que lo va a hacer para piezas cuadradas sin agujeros redondos. Por tanto, en las clases aquí dicen un agujero redondo. Entonces, esto solo es para guiarse, ¿sí? No quiero que vengan el siguiente fin de semana o dentro de 15 días exponiendo con este código que está acá, ¿sí? Yo necesito que sea código propio. Yo les voy a hacer preguntas sobre ese código. Entonces, para que lo tomen en cuenta, por favor, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda sobre su proyecto, jóvenes? Inge, pero disculpe, la información si la podemos usar para la presentación. Sí, o sea, toda la parte teórica, Okay. esa sí la pueden utilizar. ¿Sí?
Inge, a la hora de explicar, entonces hay que explicar prácticamente el procedimiento que hace cada función en el programa, en el código, digamos, paso por paso. Sí, miren, la idea es que primero den un resumen del patrón de diseño, ¿sí? O sea, ¿en qué consiste? ¿Qué me va a permitir resolver y cuándo puedo aplicarlo? Y luego se van a su IDE, en donde dice, miren, nosotros decidimos implementarlo de tal manera, ¿sí? Aquí tenemos una clase tal que tiene estas propiedades, tenemos esta otra clase y generamos, no sé, una interfaz que permite hacer esto y esto, ¿sí? No tiene que ser tan así línea por línea, ¿sí? Imagínense ustedes que van a capacitar a alguien para que aprenda ese patrón, ¿sí? Alguien que no conoce el patrón de diseño. Ahí dice que la presentación debe durar como mínimo 15 minutos y máximo 20, pero como son pocos grupos, lo más que podría durar la presentación sería media hora, ¿verdad? O sea, si se extiende más de los 20 minutos para poder explicarlo bien, pues está bien, ¿sí? Hasta media hora por lo menos. Así en una hora pueden pasar 2 personas y yo agarro otra media hora para cubrir contenido de la clase que se tiene que seguir cubriendo. ¿Estamos bien? Muy bien. Y para subir el proyecto sería hasta el 30. No, yo lo había puesto hasta el 30 porque no sabía cuántos grupos se iban a armar. Ahorita estamos viendo que el último grupo, ¿verdad? El grupo D creo que era, no me recuerdo. Ahorita lo voy a mandar en WhatsApp la foto de cómo quedaron los grupos y ahí se puede ver las fechas y el patrón que van a exponer. Expone el día 22. Entonces, ese grupo tiene hasta el 21 para poder subir eso. Pero así como los grupos que exponen el siguiente sábado, que es 8, tienen que subir el código de su presentación el 7, es decir, un día antes. La tarea está abierta desde hoy hasta el 22, porque hasta el 22 se entrega el último grupo. Pero no quiere decir que todos van a entregar hasta el 22. Bueno, recuerden también que la idea de esto es que no se les junten sus proyectos para el 30 o para los primeros días de agosto, ¿sí? Y por eso se los había mencionado desde hace tiempo, ¿verdad? Y si ya estudiaron el patrón, pues ya tienen buen camino recorrido, ¿sí? Bueno, entonces ahora sí, vamos a proceder a... Entonces había hablado que vamos a empezar con el módulo 3 con el diagrama de actividades. Voy a empezar todos los diagramas mostrándoles cómo lucen, ¿sí? Y luego voy a regresar a que veamos la teoría relacionada a esos diagramas. Entonces me voy a saltar en esta presentación muy abajo para que vean cómo luce un diagrama de actividades. ¿Sí? Aquí hay unos ejemplos, ¿sí? En los diagramas de actividad vamos a entender un poquito qué significa cada una de estas cosas que vemos, ¿sí? ¿Qué significa este círculo negro que está acá? Este círculo negro que tiene otro círculo encima, por así decirlo. Déjenme ampliar esto. ¿Qué significa cada óvalo, por así decirlo? Cada rombo. ¿Qué significan estas letras que están acá? Estas barras. Por ejemplo, acá, ¿sí? Este símbolo que ustedes ven es el símbolo de inicio. Entonces aquí inicia el diagrama de actividad, ¿verdad? Es un indicativo visual para que yo sepa desde dónde tengo que empezar a leer el diagrama. Y este círculo que tiene, bueno, este doble círculo que está acá, indica que aquí termina el diagrama. Hay veces que yo necesito saltar de un punto del flujo de un diagrama hacia otro y yo tengo que atravesar tal vez algunas líneas que ya tengo trazadas. Entonces, para eso me sirve este tipo de elementos que están acá.
Lo que este elemento indica es que viene el flujo acá y salta hacia este lado derecho que está acá. Es decir, me voy a A y aquí es como que fuera una compuerta, ¿sí? Paso, entro a la compuerta A y sale de este lado, ¿sí? Parece el juego de Mario Bros. Que me meto acá y salgo del otro lado, ¿sí? Entro y aquí salgo, ¿sí? ¿Qué me permite este diagrama? Pues de una forma, digamos, si no existiera esta notación, yo lo que tendría que hacer es tirar esta línea y tal vez irme por acá arriba y llegar a este lado. O tirar esta línea de este lado y bajarla e irme acá. O tirar la línea y saltarme o atravesar una línea que está trazada y llegar acá, ¿sí? Entonces, para eso me sirve esto acá. Los rombos, ya por convención en la mayoría de diagramas, sirven para cuando yo tengo que tomar decisiones. Entonces, si yo veo un rombo acá, seguramente hay una decisión que tomar. ¿Me voy por un camino o me voy por otro? Y los óvalos son actividades. Entonces, cada una de estas es una actividad. Por ejemplo, aquí digo, artículo al carrito, comprobar cantidad, pagar la cuenta, rechazar el artículo, registrar la violación a las restricciones. O sea, son actividades, más o menos como tareas, ¿sí? Como tareas en un diagrama de BPMN, ¿sí? Y las barras me permiten tener como un comportamiento paralelo. Entonces, cosas que se pueden hacer al mismo tiempo, yo lo puedo hacer con estas barras que están acá, ¿sí? Bueno, entonces vamos a revisar un poquito la teoría, pero quería mostrarles cómo luce un diagrama de actividades, ¿sí? Bueno, dice, ¿para qué me van a servir? Dice, es un medio a través del cual puedo captar la comprensión de las personas a las que llamamos expertos del dominio. Cuando ustedes van a una organización y van a desarrollar un software, tienen que hablar con las personas que conocen cómo funciona la organización, ¿sí? Ese conocimiento de cómo funcionan las organizaciones se le llama conocimiento del negocio o conocimiento del dominio en el cual se desarrolla ese negocio. Entonces, los expertos en el dominio o los expertos del negocio son las personas que lo conocen bien. Y son con las personas que regularmente uno tiene que hablar cuando va a desarrollar software que soporte los procesos de esas empresas, ¿sí? Estos son diagramas de análisis para los desarrolladores, pero también sirven para los usuarios, para las personas que hacen las pruebas y los administradores. Usan símbolos sencillos, texto plano, por así decirlo, y se parecen mucho a los diagramas de flujo que seguramente a lo largo de su carrera ustedes, pues, en algún curso se los tuvieron que haber enseñado, tal vez en introducción a la programación, ¿verdad? O en algoritmos, algo así, no me recuerdo cómo se llama el curso. ¿Para qué sirven? Dice que son buenos para ayudarle a captar, visualizar y describir un conjunto ordenado de acciones desde un principio a un fin. ¿Para qué se crean los diagramas de actividades? Como un conjunto finito de acciones en serie o una combinación de acciones en serie en paralelo. Es decir, me sirven para poder ver cómo ocurre una cosa detrás de otra. Eso me suena mucho a lo que vimos hace un par de semanas, y son los casos de uso. Entonces, un caso de uso se puede representar visualmente con un diagrama de actividad. Ahora, nunca usen un diagrama de procesos para representar un caso de uso, porque no es para eso, ¿sí? En un proceso dentro de una organización ocurren muchos casos de uso. Por ejemplo, generar pedido, registrar venta, generar factura. Cada uno de ellos son casos de uso. Y todos esos casos de uso pueden formar parte de un proceso que puedo modelar en BPMN. Ahora, si yo quiero modelar a detalle un solo caso de uso, yo puedo utilizar un diagrama de actividades, porque el diagrama de actividades me va a decir cómo ocurre todo el flujo básico de un caso de uso y también sus flujos alternos. Entonces yo puedo agarrar un caso de uso desde el paso número 1 del flujo básico y llevármelo entre distintas actividades. Si se produce, por ejemplo, un flujo alterno, seguramente voy a tener que utilizar un rombo en donde yo tenga la posibilidad de irme al flujo alterno
o yo tenga la posibilidad de seguir en el flujo básico, ¿sí? Si ocurren cosas de forma paralela en el caso de uso, yo puedo utilizar barras para modelar, ¿sí? Entonces, el diagrama de actividades se puede empatar bastante con los casos de uso, ¿sí? Agarrando el flujo básico y los flujos alternos y modelándolo a través de actividades acá. Bueno. Los diagramas de actividades son útiles para describir el comportamiento que tiene una gran cantidad de procesos paralelos. ¿Qué me va a permitir? Me va a dar el orden en que se hacen las cosas. Si yo veo un diagrama de actividad, yo puedo ver orden ahí, ¿sí? ¿Por qué? Porque desde un punto inicial, yo me puedo ir y seguir el diagrama y ver cómo fluyen las cosas o las actividades en todo ese diagrama. Indica las reglas esenciales de secuenciación. Secuenciación, pues es que las cosas van en secuencia, una detrás de otra, ¿sí? Y esta es la diferencia clave entre un diagrama de actividades y un diagrama de flujo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los diagramas de flujo se limitan normalmente a procesos secuenciales, mientras que los diagramas de actividades pueden manejar procesos paralelos. En un diagrama de flujo no existe forma de poder representar cómo se hacen cosas de forma paralela. En un diagrama de flujo las cosas fluyen como que solo fuera un camino en el cual se puede ir haciendo una cosa a la vez y no varias en paralelo. Entonces es una de las principales diferencias entre un diagrama de actividad y un diagrama de flujo. Los diagramas de actividades también son útiles para los programas concurrentes, ya que se pueden plantear gráficamente cuáles son los hilos y cuándo necesitan sincronizarse. Yo no sé si en algún curso ustedes vieron programación concurrente. La programación concurrente es cuando yo empiezo a crear hilos o threads, ¿sí? En Java se llaman threads. Y por ejemplo, si yo tengo un programa normal en Java, lo que voy a tener es un hilo ejecutando ese programa, ¿sí? Un hilo pues es como que un pequeño procesito, por así, en el sistema operativo, ¿sí? Entonces, en un programa normal, como hay un hilo ejecutándose, se tiene que ejecutar una instrucción, luego la siguiente, y así nos vamos. Si debugueáramos un programa, ¿sí?, que es secuencial, nos vamos a dar cuenta que qué es lo que hace, o qué es lo que vamos a poder ver cuando lo estamos debugueando, es instrucción por instrucción cómo se van ejecutando, una tras otra, ¿sí? Pero nunca ocurren dos instrucciones de forma paralela, por así decirlo, ¿sí? Pero si yo empiezo a manejar hilos en Java, ¿sí?, eso es programación concurrente, es decir, varias cosas ocurriendo al mismo tiempo, ¿sí? Y el mecanismo que tienen pues los lenguajes de programación es eso, el mecanismo de threads en inglés o hilos en español. Y cuando hay hilos, se ejecutan cosas de forma paralela al mismo tiempo, ¿sí? Mientras se está guardando en la base de datos, se puede estar generando un archivo PDF, y mientras se está generando el archivo PDF, estamos mandando una notificación, ¿sí? Entonces, si yo quiero modelar eso en un diagrama, el diagrama de actividad me permite hacerlo, ¿sí? Dice, los diagramas de actividad describen el comportamiento detallado, mientras que los casos de uso describen el comportamiento global, ¿sí? Pero se complementan, como bien les decía. Bueno, este es un ejemplo nada más y vamos a empezar a aprender qué significa cada uno de estos dibujitos. Aquí hay algunas recomendaciones antes de empezar con las anotaciones. Dice, hacer que sus diagramas de actividad sean comprensibles puede ser más importante que hacer que el diagrama sea detallado o que abarque todo. Cada vez que ustedes hagan un diagrama, pónganse a pensar por qué lo están haciendo. Y si yo estoy haciendo un diagrama para que alguien me entienda, yo tengo que tratar de saber que en un solo diagrama no voy a poder plasmar todo lo que ocurre. Entonces yo tengo que decidir qué es lo que voy a poner en ese diagrama. Denme un segundo. Para no saturarlo, ¿sí? Otro error es crear diagramas de actividades para todos los casos de uso y escenarios. No es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque la creación de diagramas lleva tiempo. Y una buena manera de enfocar el tiempo es trazando diagramas solo
cuando lo que yo tengo que explicar es difícil de entender. Yo no haría un diagrama de actividad para hacer o para modelar un CRUD de, no sé, un alumno en un sistema para un colegio. Porque ¿qué implica agregar un alumno? Ingresar su nombre, ingresar su apellido, su teléfono, ingresar su fecha de nacimiento, etcétera, ¿sí? Presionar un botón y eso va a guardar en la base de datos. O sea, la verdad es que eso es insertar. Y para modificar, yo busco al alumno, muestro sus datos, los modifico y los guardo. Y para borrar, yo busco al alumno, selecciono al alumno y lo borro. Entonces, esos casos de uso son simples, son sencillos. Hacer un diagrama para eso no tiene sentido, ¿verdad? No aporta valor. Yo haría un diagrama de actividades en un caso de uso que es complejo, que tiene muchas validaciones, que tiene muchos caminos, ¿sí? Que tiene muchas decisiones que se tienen que tomar, incluso que puede que ocurran cosas de forma paralela, ¿sí? Para que cuando yo haga el diagrama, la persona que lo va a programar, imagínense, yo soy el analista, le hago un diagrama al programador para que me entienda cómo es que tiene que programar algo. Entonces, si ese diagrama me va a permitir mejorar la comunicación y disminuir el tiempo que a una persona le va a tomar entender algo, pues vale la pena hacerlo, lo contrario no. Bueno. Vamos a ir un poquito rápido. Todo diagrama de actividad tiene un nodo que se llama nodo inicial, es un símbolo relleno, ¿sí? El nodo inicial puede tener una línea de transición saliendo de él. Estas líneas en los diagramas de actividad se llaman líneas de transición, ¿sí? Y esas líneas de transición me permiten ver el flujo de control, ¿verdad? Y el flujo de control pues me dice cómo fluyen las cosas, cómo de una actividad me paso hacia otra, ¿sí? Entonces, nodo inicial, un círculo relleno. Me dan un segundo, disculpen. Bueno. Gracias. Bueno. Dice, un flujo de control también se conoce solo como flujo o como estímulo. El flujo de control empieza en el símbolo que pierde foco y apunta hacia la cosa o hacia el símbolo, ¿verdad?, que lo aumenta. Por ejemplo, dice, un flujo de control podría originarse en un nodo inicial y terminar en una acción. Entonces, ese óvalo que ustedes ven ahí, ¿verdad?, esa es una acción, ¿sí? Dentro de un diagrama de actividad vamos a tomar varias acciones o tareas, por así decirlo, ¿sí? Bueno. Hay un concepto que tal vez no se había tratado en los diagramas anteriores y se le llaman condiciones guardianes. Dice, una manera usual de adornar un flujo de control es agregar una condición guardián. Una condición guardián actúa como un centinela que requiere que se pase una prueba antes de que el flujo continúe. En código, por lo común, esto se va a implementar como un if o con un si condicional, ¿sí? Por ejemplo, si es mayor de edad, entonces ingrese su número de DPI. Ese si es mayor de edad es como una condición y en los flujos, en los diagramas de actividades, perdón, se le llaman condiciones guardianes. Porque a menos que no, digamos, si esa condición no se cumple, ese guardián, por así decirlo, no va a permitir que se avance en el flujo, ¿verdad? Dice, una condición guardián se muestra como texto entre corchetes o paréntesis y el lector puede concebirla como un portero hacia el nodo siguiente. Entonces, ¿cómo debería interpretar este diagrama que está aquí abajo? Yo parto del símbolo inicial y la única forma que llegue a la actividad hallar cliente o a la acción hallar cliente es que yo conozca la disponibilidad. Porque ahí tengo un guardián que me dice disponibilidad conocida.
Si es sí, pues avanzo. Si es no, no puedo avanzar en ese flujo, ¿sí? Entonces a eso se le llama condición guardián. Otros símbolos, conectores, objetos y clavijas, dice. Si su diagrama es muy complejo, con una gran cantidad de estímulos recuerden que son las flechitas que se traslapan, o sea, flechas traslapándose, entonces puede usar un nodo conector, que es la figura 3.6, es esta que aparece acá, ¿no? Un estímulo puede realizar una transición desde una acción hacia un objeto, hacia una acción, dice, y entre dos clavijas. Vamos a verlo, ¿sí? Entonces, primero, vamos a ver el nodo conector, y el nodo conector pues se representa con letras. Yo salgo de una acción, llego a un nodo conector, y en otro punto del diagrama puedo poner ese mismo nodo conector, pero en esta vez no entrando, sino saliendo del flujo, ¿sí? Ya lo vimos acá arriba, cuando vimos este diagrama, y aquí hay un nodo conector en donde el flujo llega hasta acá y luego sale de acá hacia acá. Es decir, yo de acá, como que hubiera un portal secreto, llego hasta acá y continúo de este lado, ¿sí? Lo mismo ocurre aquí abajo, ¿sí? Bueno. Muchas veces en los diagramas de actividades queremos representar objetos, ¿sí? Los mismos objetos que existen en un diagrama de clases, ¿verdad? Entonces dice, inserción de un objeto cliente entre dos acciones relacionadas con clientes. Por ejemplo, si yo tengo una acción que se llama hallar cliente y luego tengo otra acción que se llama hacer contacto con el cliente, seguramente en esta acción lo que tengo que hacer es buscar a ese cliente. Entonces, si yo quisiera representar en mi diagrama que ese cliente que encontré en esta acción va a ser utilizada en esta, yo puedo insertar un objeto representado por un cuadro y el nombre del objeto en medio de esas dos acciones, ¿sí? O también lo puedo hacer de esta manera, para no saturar, ¿verdad? Saliendo de esta acción, ¿verdad? En el óvalo este, pues puedo venir y colocarlo en pequeño, ponerle el nombre y ponerlo también del otro lado, es decir, en la acción donde se recibe ese objeto, porque se va a hacer algo con él. Bueno. Las acciones, ¿sí? Los nodos de acción son las cosas que usted hace o que suceden en un diagrama de actividades, ¿sí? O sea, son el objeto, ¿verdad? Tomar acciones. Y un estímulo representa el camino que usted sigue para saltar de acción en acción. Bueno, eso es teoría al final, ¿verdad? Y aquí se puede ver, ¿verdad? En este diagrama que está acá arriba, yo me muevo entre una acción y otra a través de estímulos o flujos o flechas, como le quieran llamar, ¿sí? Entonces, y las acciones son lo importante en un diagrama de actividades, ¿sí? Los demás símbolos sirven nada más para ver cuáles son los caminos y la forma en que esas acciones ocurren. Los nodos de acción tienen una forma un poco más rectangular que los casos de uso. Se recuerdan que los casos de uso era un óvalo, ¿sí? En cambio, los nodos de acción, ¿sí?, son como más rectangulares, ¿sí? Se parecen bastante a cómo se representa un caso de uso. Recuérdense que esto es un estándar UML. Y el mismo, o sea, UML me define cómo debo representar un caso de uso. UML me define cómo debo representar una acción, cómo represento un objeto, ¿verdad? Entonces, por eso aquí se está haciendo la aclaración que se parecen mucho los casos de uso, a cómo en un diagrama de casos de uso dibujo yo el caso de uso, ¿verdad? Solo que este es un poquito más rectangular. Dos de los aspectos más importantes de las acciones son el orden en el que ocurren y el nombre que les asigne. El nombre debe ser corto y directo, ¿sí? O sea, yo no voy a poner el nombre de acción, generación de reporte de ventas del mes de julio. O sea, no. Dice, se permite que las acciones tengan uno o más flujos de entrada y solo uno de salida. Esto es importante, miren. Las acciones pueden tener uno o más flujos de entrada, pero solo un flujo de salida. Si existe más de un flujo de entrada, entonces la acción no será transición hasta que todos los flujos de entrada hayan alcanzado
esa acción. Vamos a ver bien esta parte, ¿sí? Dice, si yo tengo una acción, pueden haber uno o más flujos de entrada, ¿sí? Veamos si en este diagrama tengo una acción de ese tipo. Vamos a revisar. Por ejemplo, esta acción solo tiene una entrada, esta acción solo tiene una entrada, esta también solo tiene una entrada, esta también y esta también. O sea, en este diagrama no tengo de ese tipo, ¿sí? ¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo tuviera esta acción acá con esta entrada y de esta acción saldría otro estímulo llegando a ella? Es decir, dos entradas en una acción. Eso sí se permite, pero se tiene que entender que yo no voy a avanzar en este flujo siguiente hasta que no se haya dado esta y la otra que les mencioné, ¿sí? Ahora, lo que sí no se permite es que de una acción salgamos con dos estímulos, ¿sí? O sea, no puedo agarrar de acá y sacar esta línea hacia una transición final y esta línea hacia otro lado. Las acciones se pueden dividir en caminos alternos con el uso del nodo de decisión. Es decir, si yo no puedo sacar un estímulo, dos estímulos de una acción, ¿cómo puedo modelar que desde una acción yo pueda llegar a dos puntos distintos? Pues la forma en que yo tengo que hacer eso es utilizando, ¿sí?, nodos de decisión, ¿sí? ¿Por qué? Porque los nodos de decisión me van a permitir que desde una acción, vamos a buscar una acción por acá, ¿sí?, que desde una acción yo pueda llegar a dos puntos, pero pasando por un nodo de decisión. Por ejemplo, acá, miren, vamos a ampliar un poquito esto. Me perdí un poquito, disculpen. Acá, ¿sí? Tengo una acción y yo quiero llegar a dos puntos distintos. Puedo llegar acá y puedo llegar acá. Pero yo no voy a tirar una línea desde esta acción hacia acá y otra hasta acá. Yo voy a pasar primero por un nodo de decisión que es este rombo, y de este rombo puedo irme o hacia acá o hacia acá, ¿sí? Bueno, vamos a regresar. Todas estas reglas son importantes cuando ustedes hacen este tipo de diagramas, ¿sí? Bueno, entonces voy a seguir leyendo, ¿sí? Las acciones se pueden dividir en caminos alternos con el uso del nodo de decisión o realizar una transición hacia flujos paralelos con el uso del nodo bifurcación. Pero en realidad, para una acción únicamente debe agregarse un solo flujo de salida, como un flujo saliente para una acción. Es decir, no puedo definitivamente sacar dos líneas de una acción, ¿sí? Pueden entrar dos líneas o más, pero solo puede salir una. Aquí hablan del nodo bifurcación. ¿Qué significa ese nodo bifurcación? Ese nodo bifurcación es este. Si yo quiero representar comportamiento paralelo, saco una sola línea, un solo estímulo, llego a este nodo de bifurcación y aquí de este pueden salir dos o más, ¿sí? Que esto significa comportamiento paralelo. Bueno, vamos a regresar otro poquito. Dice, una buena regla empírica para la creación de diagramas de actividades es describir cómo empieza un caso de uso, ¿sí?, cómo progresa y cómo finaliza, con todas las acciones que debe completarse a lo largo del camino. Los nodos de decisión y de fusión y las bifurcaciones y uniones son medios para modelar comportamiento paralelo o alternaciones con la propia actividad, ¿sí? Esto lo vamos a ver ahorita, ¿sí? No se preocupen. Dice, las acciones también pueden usar condiciones previas y posteriores con el fin de indicar las condiciones necesarias antes y después de que ocurra la acción, ¿sí? ¿Se recuerdan que en los casos de uso vimos precondiciones y poscondiciones? Pues lo mismo se puede hacer acá, ¿sí? Se pueden establecer condiciones antes de que ocurra una acción y condiciones después de que ocurra la acción, ¿sí? Vamos a verlo, ¿sí? Bueno, esto lo vamos a ver aquí, las condiciones, pero vamos a terminar la teoría. Las acciones deben tener suficiente detalle, es decir, un nombre y un verbo. Con eso es suficiente para nombrar las acciones, ¿sí? Por ejemplo, dice, hallar cliente. Yo tengo un verbo que es hallar
Y para entender qué es lo que voy a hallar, pues agrego en este caso el nombre de qué es lo que voy a hallar, el objeto, es decir, un cliente. Enviar correo electrónico al cliente. Almacenar lista de trabajo. Cancelar lista, borrar currículo. O sea, son formas o nombres que me permiten con pocas palabras saber qué ocurre en esa acción, ¿sí? Cuando aquí dice un nombre y un verbo no quiere decir que esto esté mal, ¿sí? Almacenar lista de trabajo, ¿sí? Está bien. La cuestión es que uno diga almacenar lista de trabajo, el departamento tal, porque eso es demasiado texto, ¿sí? Bueno, la idea es que el nombre diga, ¿sí? Qué hace la acción y sobre quién. Por ejemplo, si voy a borrar, ¿qué voy a borrar? Un currículo. Si voy a cancelar, ¿qué voy a cancelar? Una lista. Si voy a hallar, ¿qué voy a encontrar? Un cliente, ¿sí? Esto es importante porque un concepto esencial en el UML es que se transmita una gran cantidad de información en forma visual, en oposición, ¿sí?, a hacerlo con mucho texto, ¿verdad? Entonces hay que elegir bien los nombres de las secciones. Bueno, aquí sí necesito que me presten atención en este diagrama, porque aquí se van a entender 3 formas de hacer las cosas y cómo yo puedo crear condiciones en un diagrama. Bueno, vamos a hacerlo un poquito grande, ¿sí? Los 3 diagramas que están acá hacen lo mismo, pero son 3 formas de expresarlo de forma distinta, ¿sí? Tienen un símbolo inicial. La primera actividad se llama proporcionar descripción del trabajo. Voy a ampliar un poquito más esto, ¿sí? Luego hay un estímulo hacia una acción que se llama entrar, y aquí es donde empieza la diferencia. Por ejemplo, ¿qué significa que algo esté entre paréntesis entre 2 acciones? Vamos a ver si se recuerdan. ¿Cómo se le llama a esto que dice aquí autenticado? ¿Qué nombre recibe eso? Ahí. Vamos a ver. Carlos Guillermo Falla. ¿Qué significa ese autenticado entre la acción entrar y la acción proporcionar información acerca del pago? Carlos, ¿estás por acá? Perdón, Inge, no sé si son condiciones guardián. Exacto, ¿sí? Una condición guardián, ¿sí? Es algo que se tiene que cumplir para que el flujo avance. Gracias, Susan. Entonces, entre la acción entrar y la acción proporcionar información acerca del trabajo, vamos a validar algo, ¿sí? En este caso, que la persona esté autenticado, ¿sí? Bueno, ahora, vamos a revisar algo. A ver, ahora, veamos el diagrama que está del lado derecho, perdón, el de en medio, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia acá entre entrar y proporcionar información acerca del pago? Es que ahora yo no solo estoy validando que esté autenticado, sino también registrado. O sea, aquí hay 2 validaciones separadas por punto y coma. 2 condiciones guardianes. Una que valida que esté registrado y la otra que esté autenticado. Sin embargo, aquí no existe, ¿sí? Esa es la primera diferencia. Pero no es que no exista, ¿verdad? Lo que esto me está expresando es que para yo pasar a esta actividad tengo que cumplir con 2 cosas. Que esté registrado y que esté autenticado. Lo mismo está ocurriendo en este diagrama. Pero yo estoy expresando de esta manera, ¿verdad?, con estas líneas discontinuas, ¿sí?, y a través de expresar en modo texto como con una nota, una condición previa. Y la condición previa es que se debe registrar el usuario, ¿sí? O sea que para poder yo entrar en esta acción,
yo tengo dos condiciones, una expresada como una condición guardián acá arriba y otra expresada como una condición previa antes de iniciar esta acción. Las dos son válidas y al final las dos son condiciones, ¿sí? La diferencia es cómo se expresan. Esta es una forma más como que concisa de expresarlo, ¿sí? En cambio acá yo tengo que venir, ¿sí?, y expresarlo agregando esta especie de nota, poniendo esta notita acá, ¿verdad?, que dice condición previa, y luego, ¿cuál es la condición previa? Que se llama se registra el usuario. No sé si alguien levantó la mano, perdón. Sí, ingeniero, no me quedó muy claro, como hablaba de la condición guardiana y la siguiente que me dijo que era lo mismo, ¿por qué no es guardiana la siguiente? Si ambas son condiciones. Eso no me quedó muy claro. Es que digamos que yo aquí en por eso le digo que es importante este slide que está acá, porque son tres formas de expresar condiciones distintas. Al final son condiciones. Una se le llama condición guardián, otra se llama condición previa y la otra son nodos de decisión. Pero las tres, o sea, tanto una condición guardián, una condición previa o un nodo de decisión me permiten hacer lo mismo. Es decir, validar que algo ocurra y si no ocurre, pues yo no continúo en el proceso, por así decirlo, ¿sí? Entonces, en el diagrama de acá hay un ejemplo de cómo hay una condición guardián que se llama autenticado y hay un ejemplo de cómo se expresan las condiciones previas, ¿sí? Esta es condición guardián, esta es condición previa. Si es una condición previa significa que se tiene que cumplir previo a que se dé esta acción. Entonces, si esta condición previa se cumple y la condición guardián se cumple, yo ya puedo pasar a proporcionar información acerca del pago. En este diagrama se decidió expresar lo mismo, es decir, esas dos decisiones, pero usando dos condiciones guardianes. Y ahora veamos del lado derecho cómo se hizo. Del lado derecho, después de entrar, hay un nodo de decisión. Y el nodo de decisión pregunta el usuario si se encuentra registrado, ¿sí? Este nodo de decisión se va por este camino si el usuario no se encuentra, ¿verdad? No se encuentra registrado. ¿Por qué? Porque llega una acción donde se registra el usuario. Entonces la idea de este nodo de condición es primero validar si está registrado. Si está registrado, entonces puedo avanzar en este camino, pero para avanzar en este camino yo también tengo que estar autenticado. Si no está registrado, entonces tiene que ir una acción explícita de registrar al usuario. Y si yo registré el usuario, pues regreso como entrar y en esta otra vez que entre ya voy a estar registrado y voy a poder avanzar acá siempre y cuando esté autenticado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, los tres hacen lo mismo. Y los tres tienen dos condiciones, cada uno expresados de forma distinta, que se tienen que cumplir para yo poder pasar a esta acción que se llama proporcionar información acerca del pago. ¿Sí? No sé si con eso se entiende un poquito mejor. Sí, está bien, gracias. Bueno. ¿Cuándo usar una y cuándo usar otra? La verdad, esto depende del contexto. Si yo quiero dejar plasmado en mi diagrama que si un usuario no está registrado, va a tener que hacer una acción de registrarse, ¿sí? Lo voy a hacer aquí, ¿sí? Porque aquí explícitamente estoy diciendo, mire, si usted no está registrado, vaya a registrarse y vuelva a entrar. Aquí no, aquí le digo yo, si no está registrado, no pasa, simple y sencillamente, ¿sí? Entonces depende de qué quiera ya dar a entender, ¿sí? Bueno, veamos qué pasa después de que se proporcione información acerca del pago en los tres diagramas. Para yo poder procesar el pago, ¿sí? Si se dan cuenta, hay tres formas de llegar a procesar el pago. En el diagrama a la izquierda, yo tengo una condición posterior. Y la condición posterior es algo que ocurre después de que pasó la acción. Después de que se proporcionó la información acerca del pago,
La condición posterior me dice que la información del pago es válida. O sea, hay que validar si en realidad está bien esa información del pago después de que se proporcionó esa información, ¿sí? Y si es válida, como es una condición posterior, se valida y no me va a permitir salir de acá a procesar el pago si la información del pago no es válida, ¿sí? Y aquí se está expresando como una condición guardián, ¿no? en el diagrama de en medio, ¿sí? Entonces, las dos están haciendo lo mismo, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se hace acá? Aquí se hace de forma explícita porque dice de que después de proporcionar la información del pago, pasamos a una actividad o una acción que se llama validar la información. Y que esta acción que está aquí, validar información, me lleva a tomar una decisión. Y si la decisión es, digamos que la validación de ese pago no fue pasada, es decir, no es válida esa información, entonces yo voy a tener que regresar a proporcionar otra vez la información del pago. Y si es válida, yo voy a poder procesar el pago. Bueno, entonces, depende. Ahí sí que, si se dan cuenta, una de las formas más concisas de hacerlo es con condiciones guardianas. Se ve menos saturado el diagrama, pero puede ser que quien lo lea no lo entienda bien. Si es una persona que está empezando con diagramas de actividades, tal vez va a ser más fácil que de una forma explícita se le pongan las cosas como están acá, ¿eh? Y si no entiende cómo funcionan las condiciones previas y posteriores, pues también esta va a ser tal vez la forma más fácil de entenderlo. ¿Por qué? Porque es como un caminito a seguir, ¿sí? En cambio, acá hay que entender qué significa, ¿sí? Las condiciones guardianes, cómo se deben de leer, y aquí cómo funcionan las condiciones previas y posteriores. Y para finalizar estos diagramas, pues lo que pasa es que se llega a un nodo que se llama un nodo de bifurcación, ¿sí? Y lo que permite este nodo es modelar comportamiento paralelo. ¿Qué pasa cuando se procesa el pago? Ocurren dos cosas al mismo tiempo, ¿sí? Cada vez que agreguemos esto, se ponen estas barras para separar los caminos y también se ponen para unirlos, ¿sí? Donde terminaron las acciones paralelas, se vuelve a poner una barra. Esa barra tiene una flechita aquí, que indica más o menos el flujo, aunque estas flechas también ya lo dan, pero es necesario ponerlas. Y lo que está ocurriendo en los tres diagramas es lo mismo, ¿sí? Cuando se procesa el pago, se almacena la descripción del trabajo y se proporciona la confirmación. Dos actividades que ocurren al mismo tiempo y luego termina el diagrama. Estamos bien con las condiciones previas, posteriores, los nodos de decisión, ¿sí? Las condiciones guardianas que están expresadas en estos tres diagramas. ¿O hay alguna duda? Bueno. Dice, nodos de decisión y de fusión. Dice. En los diagramas de flujo, a los nodos de decisión y de fusión se les llamaba diamantes de decisión, ¿sí? Eso era en los diagramas de flujo. Este símbolo con forma de diamante es uno de los elementos que hace que el diagrama de actividades, no el diagrama de flujos, no, el diagrama de actividades, que es el que estamos viendo, sea una reminiscencia de un diagrama de flujos. Porque se parecen mucho. Los nodos de decisión y de fusión usan el mismo símbolo y transmiten la ramificación y la función condicionales. Cuando el símbolo con forma de diamante se usa como nodo de decisión, tiene un estímulo que entra al nodo y múltiples estímulos que salen de él. Veámoslo. Si yo lo uso para tomar decisiones, llega un estímulo y salen varios de él. ¿Por qué? Porque está expresando una decisión a tomar. Voy por un camino y tengo dos o más alternativas de dónde salir. Es como que llegue a un cruce. Voy por un camino, llego a un cruce y en ese cruce tengo 3 salidas. Yo puedo tomar una decisión por cuál ir, ¿sí? Pero solo llegué por un camino, ¿sí? Cuando eso ocurre, se le llama nodo de decisión, ¿sí?
Ahora, cuando se usa como un nodo de fusión, es al revés. Múltiples estímulos entrando y solo uno saliendo. Un nodo de decisión solo toma un camino de salida y uno de fusión no tiene salida hasta que todos los flujos han llegado al mismo. Vamos a ver si tengo un ejemplo acá. ¿Por qué no? Vamos a ver. Pero voy a tratar de explicarlo acá, ¿sí? Muy bien. Si yo llego a un nodo de decisión, donde llego a un rombo de estos, desde un solo camino, yo lo que tengo que entender es que de aquí voy a salir solo por uno de los dos caminos que hay. O me voy por acá, o me voy hacia esta otra, ¿sí? Lo mismo acá. Llego acá y solo tengo un camino que puedo elegir. Este o este, ¿sí? Ahora, eso se llama nodo de decisión, porque voy a tomar una decisión en él. Pero si fuera al revés, no tengo un ejemplo acá, y tuviera un rombo donde entran 3 caminos y uno que sale, yo voy a salir de ese camino hasta que los 3 caminos de los cuales llegué sean completados, ¿sí? Porque lo estoy usando como un nodo de fusión, en donde llegan varias cosas y hasta que terminen de llegar, salgo, ¿sí? Bueno. Luego vamos a hablar de bifurcaciones y uniones de transición. Una bifurcación existe para describir comportamiento paralelo y se usa una unión para hacer converger el comportamiento paralelo de regreso a un solo flujo, ¿sí? ¿Qué es eso? Bifurcación es acá, cuando el flujo llega con un estímulo a la barra de bifurcación, ¿sí? Y salen varios de él. Y esto significa comportamiento paralelo. Y cuando yo quiero unir esos flujos que en algún momento separé en uno solo, porque se terminaron de hacer las tareas paralelas, uso la misma barra, ¿sí? La diferencia va a ser que ya no se le llama bifurcación, sino se le llama unión, ¿sí? En el comportamiento bifurcado no se especifica si ese comportamiento se intercala o no, o bien si ocurre en una forma simultánea. La implicación es solamente que están ocurriendo acciones bifurcadas en el transcurso de un intervalo compartido y concurrente, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Sí? Significa que cuando yo pongo esto que está ocurriendo en paralelo, no sé si está ocurriendo al mismo tiempo, no sé si esto ocurre primero, no sé si esto ocurre después, lo único que sé es que pueden ocurrir varias cosas al mismo tiempo, una puede empezar primero, la otra después. Imaginemos que esta empieza primero, esta empieza después, pero en algún momento en el tiempo pueden estar ocurriendo al mismo tiempo, esta termina más rápido y esta se queda ejecutándose todavía, ¿sí? O sea, no se puede saber el orden en el que está pasando esto, ¿sí? Porque como es paralelo, puede ser que uno inicie antes o el otro. Puede ser que uno, a pesar de que inicie antes, termine después del otro que inició después. O sea, al final el comportamiento paralelo es difícil de modelar. Aquí lo único que se dice es que está ocurriendo, ¿sí? Cuando múltiples flujos entran a una acción, esta de manera implícita es una unión. Y el significado es que solo hay flujos saliendo cuando todos los flujos entrantes han llegado a la acción, ¿sí? Ya lo vimos. Si yo quiero salir acá, lo que va a pasar es que hasta que terminen estas dos acciones de ejecutarse, va a poder pasar. Si esta ya terminó y llegó, no quiere decir que yo voy a finalizar. Voy a tener que esperar que esta termine para finalizar, ¿sí? Bueno, y por último dice: sus diagramas serán más claros si usa bifurcaciones y uniones de manera explícita en donde quiera dar a entender que se muestra comportamiento paralelo. Aquí, al igual que en BPMN, existe el concepto de carriles, ¿sí? Y los carriles sirven para mostrar la responsabilidad, es decir, quién va a ser el responsable de una actividad. Por ejemplo, aquí yo tengo el mismo diagrama
que estos tres que les mostré acá, ¿sí? Es uno de estos tres, no recuerdo cuál, ahorita vamos a ver cuál de estos tres, pero es este diagrama. La diferencia es que yo ya agregué carriles para ver qué es lo que hace el usuario y qué es lo que hace el sistema. Entonces, con el agregar estos carriles ya se puede entender quién es el responsable de una acción, ¿sí? Es el mismo diagrama de arriba. En UML versión 2 permite particiones verticales, horizontales y como rejilla. Es decir, aquí son verticales, pero pueden ser también horizontales y pueden ser ambas a la vez, ¿sí? La terminología real ahora se llama partición de la actividad, pero todavía muchas personas utilizan la palabra carril. Es decir, si ustedes buscan en UML versión 2, ¿qué no se llama carril? Se llama rejilla esto, ¿sí? Veamos un ejemplo de particiones multidimensionales, ¿sí? Es decir, donde se traslapa una rejilla vertical y una horizontal. Dice, una acción en una matriz de particiones de una actividad pertenece por completo a las dos particiones. Dice, suponga, por ejemplo, que como estamos preparándonos para vender listas de trabajos en un sitio que se llama Mountain Jobs, decidimos usar PayPal para procesar los pagos. Podemos decir que procesar el pago, es decir, esta acción que está acá, es parte tanto de nuestro procesador de pago como del sistema de procesamiento de pago de PayPal. Es decir, si yo quiero modelar algo donde hay dos responsables, como por ejemplo el pago, digamos, si yo tengo un sitio web y yo voy a poder vender algo en mi sitio web y cuando alguien presione el botón pagar, yo voy a tener que hacer algo en mi sitio web, pero también voy a tener que mandar a llamar, no sé, a una API de PayPal o una API del banco para procesar ese pago. Resulta que entonces la acción procesar pago es responsabilidad de dos personas, de dos sistemas, de dos roles a la vez, ¿sí? Entonces se puede modelar de esta manera, ¿sí? Señales cronometradas en un diagrama de actividades. Existen tres tipos de señales que facilitan hablar acerca del tiempo en los diagramas de actividad. Estas son la señal del tiempo, la señal de enviar y la señal de aceptar. Una señal indica que se ha alcanzado un evento exterior y ese evento inicia la actividad. Vamos a ver si tengo aquí. Sí, aquí tengo la señal. Por ejemplo, aquí dice señal del tiempo. Aquí dice esperar 48 horas. Estas son las señales de las que se están hablando, ¿sí? Dice, se usa la forma de reloj de arena de la señal de tiempo para especificar un intervalo de tiempo, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, pongo que voy a esperar 48 horas, ¿sí? Entonces, espero 48 horas y luego continúo el flujo, ¿sí? El símbolo de señal de recibir es un rectángulo con una muesca cortada. Este símbolo, déjenme buscar si lo encuentro. Aquí está, en el mismo diagrama. Aquí está, perdón. Señal de recibir es así como está acá, ¿sí? Tiene una muesca como cortada y significa que se va a recibir algo, ¿sí? Y también hay señal de enviar. La señal de enviar es como que fuera una flechita. Imaginemos que esta envía y esta recibe, ¿sí? Entonces dice, el símbolo de señal de enviar es un rectángulo con una punta sobresaliente, lo que hace que los símbolos señales de recibir y de enviar luzcan como piezas de un rompecabezas. Es decir, si este envía una señal y este recibe, ¿verdad? Y si las pudiéramos unir, son como que fueran un rompecabezas, ¿sí? Entonces, ¿para qué sirven esto? Para hablar acerca del tiempo, para decir qué pasa cuando se tiene que enviar y recibir algo en un diagrama. Bueno, ir un poquito más rápido porque se me está acabando tal vez el tiempo. Dice excepciones, dice. El UML permite el modelado de excepciones. Una excepción se muestra como una línea zigzagueante o un rayo. Es decir, cuando ustedes programan, bueno, digamos en Java, pueden ocurrir excepciones.
El mismo, si yo quiero dejar expresada una excepción dentro del diagrama, yo puedo hacerlo de esta manera, una especie de rayo donde diga cuál es la excepción que se está ocurriendo, ¿sí? Bueno, símbolo determinación, dice, al finalizar una actividad se puede agregar un nodo final de actividad si se llega al final de un flujo y no sucede algo más. Se agrega un nodo final de flujo. Bueno, aquí por favor pongan mi atención. Dice que tal vez ya nos están cansados de tanta teoría, pero hay dos símbolos para expresar el final de algo. ¿Se dan cuenta aquí? Digamos que, imaginemos que el flujo viene acá y aquí se empiezan a dar cosas de forma paralela. Me voy por dos caminos, por este y por este. Este camino me lleva a tomar una decisión. Y aquí me preguntan, ¿ya no hay más listas caducadas? No. Entonces, aquí hay un símbolo de final. A este símbolo se le llama final de flujo. Así como os parece aquí. Final de flujo. Pero el final de flujo no significa que ya se terminó el diagrama. Significa nada más que yo llegué a un punto en donde yo tenía dos flujos corriendo paralelos y uno de ellos termina y ya no pasa nada en ese flujo, pero el otro sigue. Entonces no se debe confundir este símbolo de final de flujo, ¿sí?, con un nodo final del diagrama. Este nodo final significa que ya terminó todo el proceso, toda esa actividad que yo estaba modelando, ¿sí? Y este significa que un flujo paralelo, donde hay otros corriendo, termina, pero solo termina él y los demás siguen. Bueno, entonces aquí, para terminar, hay un resumen. El símbolo inicial, un círculo relleno, las acciones, una especie de óvalo, los nodos de decisiones son rombos, los flujos o estímulos son flechas, la concurrencia se hace con estas barras, el nodo final son dos círculos, ¿sí? Yo puedo definir carriles, ¿verdad?, o rejillas y también objetos, ¿sí? Miren la diferencia entre un carril y un objeto. El objeto es un rectángulo que adentro lleva el nombre del objeto. En cambio el carril pues tiene una especie de título que me dice quién es el responsable y adentro de todo ese carril se dibuja el diagrama. Bueno, ya para finalizar veamos este ejemplo, ¿sí? Necesito que lo vean. Voy a dar unos 3 minutos para que lo vean, ¿sí? 3 minutos y luego voy a hacer un par de preguntas. Por favor, vean ese diagrama, ¿sí? Traten de entenderlo. Gracias, Kevin. Ahorita vamos a dar un minuto más. Bueno, si se dan cuenta, este diagrama permite ver cuáles son las acciones a tomar si yo quiero tomar una bebida, ¿sí?
Pero hay cosas bien interesantes que si no le ponemos atención nos vamos a dar cuenta que las pasamos por alto, ¿no? Entonces, voy a explicar yo el diagrama y si alguien quiere compartir qué había pasado por alto en este diagrama, que me lo diga. O sea, ¿por qué es importante esto? ¿Verdad? Si yo les explico el diagrama y ustedes dicen, ah, sí, así es, ¿verdad? Me gustaría que fueran bien, ¿cómo se llama? Perspicaces acá, es decir, traten de notar todo lo que hay, ¿sí? Y si en la explicación que yo voy a dar hay algo nuevo que no habían entendido y quieren compartirlo, pues lo pueden hacer cuando termine de hacer la explicación, ¿verdad? Bueno, empecemos, ¿sí? Símbolo inicial. Tenemos el símbolo inicial, ¿verdad? En este lado. Esta barra no me agrada. Vamos a hacer aquí, ¿sí? Símbolo inicial acá. Y lo primero que quiere hacer esta persona es encontrar una bebida. Ahora bien, aquí hay algo, ¿sí? ¿Encontró café? Barra de sincronización. ¿Qué va a pasar? Pueden pasar cosas de forma paralela. Si él lo que quiere es café, van a pasar cosas de forma paralela. Si no hay café, que es una condición guardián, entonces va a tener que tomar una decisión. Hay algo bien importante acá y que a veces queda dentro de un UML un poquito así como que difícil de entender. ¿Se recuerdan que habíamos visto que de una acción no se podían derivar dos estímulos? Y eso es lo que está pasando acá. De esta acción sale este estímulo y sale este otro. Entonces, pero hay que notar algo. Que no es que estén saliendo dos estímulos y llegando específicamente a otro lado, sino que hay en medio de esas dos, en esos dos estímulos en particular, hay guardianes, ¿sí? Está este guardián acá que dice, si no hay café, me voy por acá. Si encontró café, me voy por acá. Entonces, eso me permite a mí determinar qué pasa, ¿sí? Si no estuvieran estas condiciones guardianes, habría un problema porque no sabría por cuál camino irme, ¿sí? En este caso, las condiciones guardianes son las que me dicen qué pasa en este, digamos, qué camino seguir, ¿sí? Si encontré café o si no lo hice, ¿verdad? Son excluyentes, ¿verdad? Bueno, eso era lo primero que quería que notara. Si yo encontré café, bueno, vamos a ver este primero. Si no hay café, ¿qué pasa? Aquí, pues, expresan de una forma explícita que vamos a tomar una decisión. Una decisión en donde pueden ocurrir dos cosas. ¿Qué pasa si hay un refresco de cola, digamos que una Coca-Cola, una Pepsi, una soda? ¿Sí? Si hay, yo voy a obtener una lata de refresco de cola y me voy a tomar la bebida. Y termina. Y con eso, pues termina este camino. Si no hay refresco de cola, bueno, no hay café, no hay soda, yo no quiero agua pura o no hay nada más, no sé. Entonces yo termino de beber. Digamos que esta es la parte más como sencilla, ¿verdad? Ahora, donde yo necesito que ponga atención es acá. ¿Qué pasa si encontré café? Bueno, si encontré café, lo voy a preparar. O sea, encontré los ingredientes tal vez para preparar el café. Entonces, de forma paralela van a ocurrir un par de cosas. Voy a poner el café en el filtro de la cafetera. Voy a añadir agua al depósito y puede ser que yo agarre una taza. Imaginemos que estamos en un evento y yo quiero ir a tomar café y lo que voy a encontrar es una cafetera. Voy a encontrar café para poder preparar, voy a encontrar agua, voy a encontrar tazas para poder servírmelo. Entonces yo voy a hacer eso, ¿sí? Pongo el café en el filtro, añado agua al depósito, digamos, eso se puede hacer de forma paralela. Con una mano puedo agarrar el café y con la otra estar echando el agua, ¿sí? Pero tal vez hacer las tres al mismo tiempo y obtener la taza, no. Pero recuerden que paralelo no significa que en realidad todo tiene que estar sincronizado al mismo tiempo, ¿sí? Puede ser que yo primero haya obtenido la taza
y luego puede ser que haya agarrado el agua al depósito y poner el café en el filtro. ¿Sí? O puede ser que con una mano esté echando el agua en el depósito y con la otra esté agarrando la taza donde después me voy a servir el café. ¿No? La cuestión es que pueden ocurrir al mismo tiempo. No todas, no al mismo tiempo exactamente todas. Algunas puede ser que se traslapen en un periodo de tiempo, etc. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Vamos a ver por ahí. Francisco, adelante. Pero ahí también podría existir la casualidad de que ya encontrara el café hecho. Sí, pero es que digamos que aquí depende qué es lo que estamos expresando. Digamos que la persona que hizo este diagrama lo que está expresando es que si alguien quiere café lo va a tener que preparar. Eso es lo que se expresa, según lo que se logra entender aquí en el diagrama. ¿Sí? No es que lo vaya a tener ya listo. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque digamos que para él poder tomar su café tiene que pasar por todo esto que estamos viendo acá arriba. ¿Sí? Ahora bien, si yo puse el café en el filtro, aquí me dice que hay una actividad después de poner el café en el filtro. Poner el filtro en la máquina. Hay máquinas que por cómo está puesto su filtro, yo no puedo agarrar el café, llevármela y meter el café, o sea, dejar caer en el filtro ya puesto en la máquina, sino tengo que sacar el filtro, agarro el café, lo pongo en el filtro y luego pongo el filtro en la máquina. Eso es lo que me están expresando acá, que lo tengo que hacer en este orden. ¿Sí? Es decir, yo no puedo poner el filtro en la máquina si yo no he puesto el café en el filtro, porque no tiene sentido. Pues. O sea, sí puedo hacerlo, pero con el fin de preparar una bebida, no. Entonces aquí hay un comportamiento secuencial mientras ocurren cosas paralelas. Y lo que quiero que noten acá es esta barra. Esta barra me sincroniza dos cosas, pero no esta tercera. Es decir, que para yo encender la máquina, yo tuve que haber finalizado estas tres actividades que están acá. Si mi fin es preparar café, necesito agua. Tengo que haber puesto el café en el filtro y el filtro en la máquina. Y si no he hecho estas tres actividades, no tiene sentido, por así decirlo, encender la máquina. Yo puedo encender la máquina sin haber obtenido la taza, porque no es un prerequisito. Pero como yo quería modelar que obtener la taza podía ser al mismo tiempo, entonces de una vez acá se sincronizó, ¿sí? O sea, hubo una bifurcación donde se dice que puede ser que esto ocurra. Pero lo interesante acá de este diagrama es que aquí me está dejando bien claro que yo no tengo que tener la taza lista ya para poder encender la máquina. Pero sí tengo que hacer esto para poder encenderlo. Bueno. Dice, taza de café enciende. Bueno, esta es una forma de expresar también qué pasa. Es decir, por ejemplo, digamos que lo que está expresándose acá es una acción. Es algo que ocurre cuando yo presiono o cuando yo enciendo la máquina y es que se enciende la luz de la... ¿Cómo se llama? De la cafetera donde dice que se está preparando el café. Entonces se enciende cuando yo presiono la máquina y se empieza a preparar el café. Cuando el café está preparado, se apaga esa luz. ¿Sí? Eso es lo que me dice este texto que está acá. Y luego ya utilizo la barra de sincronización porque para yo servirme el café necesito que esté preparado y necesito que ya la taza esté lista, es decir, que ya la haya obtenido. Entonces, interesante la forma del diagrama porque me permite entender este tema de la sincronización, la bifurcación, las cosas paralelas y cómo puedo volver a unirlas. Me sirvo el café, me lo tomo y termina. ¿Sí? Bueno, ¿alguna duda con esto? O sea que al empezar estaban los tres sincronizados, pero siguiendo el proceso, uno de los tres puede seguir su camino normal sin afectar los otros dos, digamos, hasta el final que se vuelven a sincronizar otra vez.
Sí, lo que me dicen esas barras es que si yo quiero servir el café, yo no puedo servir el café solo con haber obtenido la taza. Tiene que llegar el otro flujo, que es que ya se preparó el café para poder yo servirlo. Y al principio, esas 3 tareas de poner café en el filtro, añadir agua al depósito y obtener tazas, se pueden dar en cualquier orden, se pueden dar juntas. O sea, yo pude haber obtenido la taza primero, luego añadir el agua al depósito y luego poner el café, pero no hay un orden, ¿sí? No tiene que ser en un orden en específico. Lo que sí tiene que ser en orden en específico, y lo expresa el diagrama, es que para poner el filtro en la máquina, primero tuve que haber puesto café en el filtro. Esa secuencia sí está explícita ahí y se tiene que cumplir de esa manera. Lo demás no. Y así ocurren las cosas en la vida real, ¿sí? En un diagrama de flujo no pueden hacer eso. En un diagrama de actividades, como existen esas barras de sincronización, si entendemos el concepto del paralelismo y cómo se tienen que hacer, se puede graficar, ¿sí? Pero ustedes intentan hacer esto en un diagrama de flujo, con los elementos de un diagrama de flujo no se puede. Entonces, esa es una de las potenciales diferencias que hay entre un diagrama de actividad y un diagrama de flujo, ¿sí? Bueno, ¿alguna duda adicional? ¿No? Vamos a ver qué más tenemos acá para finalizar. Vamos a ver si esta es la... Aquí hay un ejercicio, dice, pero no me recuerdo si este ejercicio es el mismo que tengo ya publicado como una tarea. Déjenme revisar para terminar ya la clase. Vamos a dejar esta tarea para la siguiente semana. Vamos a dejarlo hasta el siguiente sábado. A medianoche, ¿sí? Voy a cargar un archivo en PDF. Vale 9 puntos. Esta tarea sí está un poquito... La ponderación es bastante. Dice, realizar utilizando la página Lucidchart, ahorita vamos a hablar de eso, los ejercicios del siguiente documento y entregar en formato PDF los mismos, descargables. Sí, son los 2 ejercicios que están al final de la presentación. ¿Sí? La presentación que estábamos viendo es esta. Aquí hay 2 ejercicios. ¿Sí? Esos 2 ejercicios los vamos a leer. Se debe realizar un diagrama de actividad que describa la realización de un pedido telefónico de un cliente. El cliente solicita un producto y es atendido por un vendedor de la empresa. Si el cliente es nuevo, se le abre una ficha de cliente. Para el cliente y el producto solicitado se realizan simultáneamente las siguientes acciones. Consultar el stock. Si no existen existencias del artículo, se informa al cliente y se termina el proceso. Y también consultar el registro del cliente. Si el crédito que tiene el cliente supera el valor del artículo, se informa al cliente y se termina el proceso. Una vez hechas estas comprobaciones, si son correctas, se informa del precio al cliente que lo puede aceptar o rechazar. Si lo rechaza, se termina, y si lo acepta, el cliente realiza el pedido y el vendedor lo registra y se termina el proceso. Entonces, aquí hay texto que explica decisiones, cosas que ocurren en paralelo, ¿sí? Cosas que ocurren en secuencia, y ustedes van a tener que hacer un diagrama de actividad para este ejercicio. Y el siguiente, y aquí termina, dice, una vez realizado el diagrama anterior, crear un nuevo diagrama con 2 carriles que separen las actividades de los actores cliente y vendedor. Es decir, van a hacer primero el diagrama normal y después este diagrama lo van a hacer, pero agregando 2 carriles, ¿sí? Para que se pueda ver cuáles son las responsabilidades del cliente y del vendedor. Entonces, hasta aquí este es un ejercicio, este es otro, ¿sí? 2 diagramas. Y el tercer diagrama dice realizar un diagrama de actividades para el siguiente caso de uso.
Por ejemplo, dice, añadir nuevo enlace. Precondición no hay, ¿verdad? Aquí está el flujo básico. Son cosas que ocurren en secuencia, pero aquí hay flujos alternos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí dice flujo alternos o errores, perdón. El 2.1, ¿qué significa? Que si yo estoy en el paso 2 del flujo, en donde dice el sistema solicita la información del nuevo enlace, puede que ocurra un flujo alterno, y el flujo alterno que se puede disparar en el punto 2 es el 2.1. Y el 2.1 dice, si sucede un error recuperando la categoría o no se encuentra ninguna categoría, el sistema muestra un mensaje de error y este caso de uso termina, ¿sí? Ahora, si estoy en el paso 3, el usuario introduce la información del enlace, puede que ocurran estas dos cosas. El 3.1, en cualquier momento el usuario puede cancelar la operación y este caso de uso termina. O, si los datos no son correctos del inciso 3, el sistema muestra un mensaje de error y se repite el paso 2, es decir, regreso al paso 2. Y si estoy en el 4, donde dice el sistema almacena el nuevo enlace, el 4.1 dice, si sucede un error, almacenando el enlace, el sistema muestra un mensaje de error. Hay una postcondición que dice el nuevo enlace se almacena en el sistema, ¿verdad? Y ustedes tendrán que agarrar esta secuencia, la forma en que se pueden disparar los flujos alternos y modelarlo en un diagrama de actividades. Entonces tienen que presentar 3 diagramas y lo van a hacer utilizando esta página que se llama Lucidchart. Yo no sé si ya la han utilizado. Lucidchart. Bueno, aquí dice, vamos a ir donde dice precios, vamos a revisar algo. Bueno, en Lucidchart ustedes pueden hacer hasta 3 documentos gratis, es decir, 3 diagramas distintos. Ahorita vamos a hacer 3. Tienen cierta cantidad de plantillas, es decir, que con la capa gratuita de Lucidchart van a poder venir y hacer esta tarea y las demás que vienen en el curso. Aunque, bueno, voy a entrar a mi cuenta y lo puedo explicar. Vamos a iniciar sesión, no me recuerdo qué. Vamos a probar con Google, con esta cuenta. No me recuerdo qué cuenta estaba usando en realidad. Bueno, aquí tengo un diagrama de actividades, por ejemplo. Un diagrama de secuencias. Este lo vamos a ver más adelante, ¿sí? Digamos que aquí yo tengo solo un documento, pero yo puedo tener 3 documentos y editarlos al mismo tiempo. Si agrego un cuarto documento me lo permite, pero yo tengo que elegir cuáles son los 3 que puedo editar en un mismo momento, ¿sí? ¿Qué van a hacer aquí? Van a generar un nuevo documento de Lucidchart. Aquí dice flowcharts, por ejemplo, shapes, pero vamos a buscar, no me recuerdo esto ustedes. Vamos a ver file. Ya. Shape Library, creo que es. Sí, aquí. Y vamos a buscar UML. Y aquí están los archivos, digamos, UML que puedo tener. Por ejemplo, si yo estoy modelando diagrama de clases, diagrama de casos de uso, diagrama de estado de actividad, que es lo que estamos haciendo. Si se dan cuenta, aquí están casi todos los símbolos que vimos ahorita, ¿no? Más adelante vamos a ver diagramas de secuencia, vamos a ver diagramas de componentes también y diagramas de despliegues. Entonces voy a seleccionar este. Use Selected Shapes y aquí puedo empezar a hacer entonces yo mi diagrama. Aquí están las barras de sincronización, ¿sí? Aquí están
Las, vamos a ver, actividades. Aquí están para enviar señal, para recibir, la señal de reloj, excepciones, para finalizar un flujo. Entonces tengo aquí carriles. Entonces la idea es que hagan los diagramas en esta página, lo generen una imagen, la metan en un archivo Word y lo conviertan a PDF. Entonces son 3 diagramas los que tienen que entregar el siguiente sábado. ¿Sí? Valen 9 puntos, 3 puntos por diagrama. ¿Sí? Tarea individual. ¿Alguna duda, jóvenes? Todo claro, dije. Bueno, entonces se recuerdan, el siguiente fin de semana empezamos con los proyectos, la exposición de proyectos. ¿Sí? El día viernes, a más tardar, los primeros 2 grupos se van a encargar de subir su presentación y de subir su código fuente. ¿Sí? Bueno, si no hay nada más, yo les voy a enviar entonces... adelante, Kevin. Perfecto. Sí, está bien. Sí, está bien. La cuestión es que apliquen el patrón en algún ejemplo, algún caso de uso, algún sistema como este que están mencionando. Está bien. Muy bien. Bueno, entonces nos vemos el siguiente sábado. Yo por WhatsApp les mando la imagen de cómo quedaron los grupos para que tengan bien presente qué es lo que van a hacer. Ángel, por favor, a más tardar hoy me confirman cuál es el patrón que van a exponer. No sé si me lo habías dicho y se me olvidó, pero... Sí, que le confirmo en el transcurso del día. Va, perfecto. Que pasen feliz día y nos vemos el siguiente fin de semana. Gracias, ingeniero. Feliz fin de semana a todos. No. Adiós, Ángel.